Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que es, honestamente, una locura. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a sumergirnos en un evento que ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar sobre Melis y Ande se casan por Kerem, la gran sorpresa. Si han escuchado bien, una boda que nadie vio venir, y todo por culpa de Kerem. Suena intrigante, ¿verdad? Pues créanme, la realidad es aún más jugosa que cualquier cuento. Antes de que nos lancemos de lleno en este drama turco que está dando de qué hablar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras increíbles historias. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Vamos a desempacar esta historia, ¿les parece? Todo gira en torno a Melis y Ande, dos mujeres cuyas vidas estaban a punto de dar un giro inesperado. Se nos presenta la idea de que se casan, pero no de una manera convencional. La mención de Kerem como el catalizador de esta unión es lo que realmente enciende la chispa de la curiosidad. ¿Quién es Kerem? ¿Qué hizo para orquestar una boda? ¿Fue algo planeado, un accidente o quizás una especie de chantaje emocional? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Piensen en ello, las bodas suelen ser uniones de amor, de planes a largo plazo, de sueños compartidos. Pero aquí la motivación principal parece ser una tercera persona, un tal Kerem. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de la relación entre Melis y Ande. ¿Son amigas íntimas? ¿Son rivales que se ven forzadas a unirse? ¿O quizás estamos ante una historia de amor más complicada de lo que parece a simple vista? La forma en que se casan por Kerem sugiere que su matrimonio es una consecuencia directa de las acciones o la situación de Kerem. Esto podría implicar un sacrificio, una deuda, o incluso un plan ingenioso para lograr un objetivo común, donde Kerem es la pieza clave. Imaginen el escenario. Melis, una mujer con carácter y quizás un pasado complejo. Ande, tal vez más reservada, o tal vez con un secreto propio. Y luego está Kerem. Es un amigo leal, un amante despechado, un hermano preocupado, o incluso alguien que está en apuros. Las teorías pueden volar. Podríamos estar ante una situación donde Kerem necesita que Melis y Ande se casen por razones legales o financieras. Tal vez Kerem está en una situación difícil, y la única manera de salvarlo es que ellas dos unan sus vidas legalmente. Esto podría ser un matrimonio de conveniencia, pero ¿qué motiva a dos mujeres a hacer algo así? El afecto mutuo, la lealtad a Kerem, o tal vez una obligación que no pueden eludir. O quizás la sorpresa no está en el motivo, sino en la propia unión. ¿Eran Melis y Ande pareja antes? ¿Y Kerem fue la razón por la que decidieron dar ese paso, o quizás Kerem es la excusa para oficializar algo que ya existía? La frase «la gran sorpresa» nos indica que este evento rompe con las expectativas y deja a todos preguntándose ¿cómo y por qué? Podríamos estar ante una trama digna de una telenovela turca, y eso siempre es algo bueno. Pensemos en las posibles repercusiones. ¿Cómo reaccionan sus familias? ¿Cómo reaccionan sus amigos? ¿Qué pasa si Kerem es el exnovio de una de ellas, o de ambas? La tensión y el drama potencial son altísimos. Y la pregunta fundamental ¿es este un matrimonio arreglado por Kerem, o es un matrimonio en el que Kerem es el detonante inesperado? La sutileza de la frase «por Kerem» es clave. Podría significar que Kerem fue el que las empujó a casarse, o que el matrimonio es en nombre de Kerem, tal vez para protegerlo. Ahora hablemos de las implicaciones emocionales. Si Melis y Ande se casan por Kerem, ¿qué significa esto para ellas? ¿Se aman? ¿O es una relación puramente platónica o de conveniencia? Si no se aman románticamente, ¿cómo navegan la vida matrimonial? ¿Hay amistad, respeto, o simplemente una fachada? Si se aman, entonces Kerem, de alguna manera, facilitó que ese amor floreciera o se hiciera público. La frase «la gran sorpresa» puede referirse a que nadie esperaba que ellas dos, juntas, encontraran una solución tan drástica, o que el matrimonio en sí fuera una sorpresa para ellas mismas. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Tal vez Kerem está gravemente enfermo y su último deseo es ver a Melis y Ande casadas, para asegurar su futuro o su felicidad.
O tal vez Kerem está involucrado en un negocio turbio y necesita que ellas dos se casen para protegerlo de alguna manera legal o de alguna amenaza. En ese caso, el matrimonio sería un acto de valentía y lealtad, pero también podría ser increíblemente peligroso. Por otro lado, ¿qué tal si Kerem es una persona que ha jugado con los sentimientos de ambas? Quizás ellas dos, hartas de la situación, deciden unir fuerzas y casarse entre ellas como una forma de demostrarle a Kerem que pueden ser felices sin él, o como una forma de venganza, o simplemente para seguir adelante con sus vidas, libres de la influencia de Kerem. Esto le daría un giro feminista e inesperado a la historia. Dos mujeres que se unen ante un hombre que les causó problemas. Me encanta esa idea. Y la gran sorpresa podría ser que al casarse entre ellas, descubren que hay algo más que amistad. Quizás la cercanía forzada, la necesidad de apoyarse mutuamente en esta situación tan peculiar, despierta sentimientos románticos latentes. El amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas, ¿no creen? Y si esto es así, entonces la boda, que comenzó como una solución a un problema de Kerem, se convierte en el comienzo de una hermosa historia de amor propia. Tenemos que considerar también el contexto. Si esto es parte de una serie o una película turca, sabemos que el drama, las intrigas y las vueltas de guión son la norma. Podríamos estar ante un secreto familiar, una herencia en juego, o incluso una rivalidad entre familias que Kerem intenta desactivar a través de esta unión. La clave es que Melis y Hande, por alguna razón ligada a Kerem, deciden dar este paso monumental. Es crucial analizar la palabra por. No es con Kerem, ni para Kerem, sino por Kerem. Esto implica que las acciones de Melis y Hande son una consecuencia, un resultado, de algo relacionado con Kerem. Podría ser una deuda que Kerem tiene con ellas, y el matrimonio es una forma de saldarla simbólicamente. O Kerem les ha hecho un gran favor en el pasado, y esto es su manera de pagarle. O tal vez Kerem está en peligro y la boda es la única forma de protegerlo. La gran sorpresa podría ser para todos, para las propias Melis y Hande, para Kerem, y para el resto del mundo. Imaginen la escena, una ceremonia íntima, o quizás una boda pública que deja a todos con la boca abierta. Los murmullos, las miradas de incredulidad, las preguntas sin respuesta. Todo esto contribuye a la narrativa. Para que la historia sea realmente intrigante, debemos pensar en las motivaciones ocultas. ¿Hay algo que Melis y Hande no nos están contando? ¿Está Kerem manipulando la situación para su propio beneficio? ¿Podría ser que Kerem tenga un plan mucho más grande detrás de esta boda? Tal vez él está usando a Melis y Hande como peones en un juego mucho más complejo, o tal vez él realmente está intentando hacerles un favor, pero de una manera muy poco ortodoxa. Pensemos en la posibilidad de que Kerem tenga un interés romántico en una de ellas, y al ver que no avanzan, o que están sufriendo, orquesta esta boda para juntarlas. O inversamente, Kerem está enamorado de una de ellas, y al saber que está sufriendo por otra persona, la boda es un intento de reemplazar a esa persona o de crear una distracción. Estas son las complejidades que hacen que las historias sean tan cautivadoras. La frase "la gran sorpresa" nos deja con la expectativa de algo monumental. No es solo una boda, es la boda que nadie esperaba. Esto podría significar que Melis y Hande eran enemigas acérrimas y de repente se casan. O que son dos mujeres completamente diferentes, con vidas separadas, que se ven unidas por una circunstancia. La sorpresa podría radicar en la identidad de los contrayentes, en el motivo de la boda, o en las consecuencias inmediatas. Y no olvidemos el factor humano. Las emociones juegan un papel crucial. ¿Hay amor en esta unión? ¿Hay resentimiento? ¿Hay miedo? ¿Hay esperanza? La forma en que Melis y Hande manejen esta situación, sus interacciones, sus miradas, sus silencios, todo nos dirá mucho sobre la verdadera naturaleza de su relación y el impacto de Kerem en sus vidas. La narrativa de Melis y Hande se casan por Kerem, la gran sorpresa, nos invita a especular y a imaginar. Podríamos estar ante una historia de sacrificio, de amor inesperado, de venganza, o de un complot. Lo que sí sabemos es que Kerem es el eje central, el que puso en marcha este evento que ha conmocionado a todos. La intriga es palpable y la expectación por descubrir los detalles de esta historia es enorme. En resumen, queridos amigos, hemos desentrañado las posibles capas de esta fascinante historia. Melis y Hande se casan por Kerem, la gran sorpresa,
nos presenta un escenario donde Kerem es el catalizador de una boda que nadie vio venir. Hemos explorado diferentes teorías sobre los motivos, desde matrimonios de conveniencia para ayudar a Kerem, hasta posibles romances inesperados entre Melis y Hande, e incluso actos de venganza o manipulación. Lo que está claro es que esta unión rompe con lo convencional y nos deja con muchas preguntas emocionantes. ¿Fue una boda de amor, de amistad, de obligación o de estrategia? Solo el tiempo o la continuación de esta historia nos lo dirá. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de especulación y por escuchar mis pensamientos sobre este tema tan intrigante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando todas estas posibilidades. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre por qué Melis y Hande se casan por Kerem? ¿Creen que hay amor involucrado? ¿O es algo completamente diferente? Déjenme saber en los comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias con un toque de misterio y drama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.